James Harrison Coburn Jr., popularmente conocido como James Coburn, nació en 1928 en Estados Unidos y falleció en 2002. Actor estadounidense que casi siempre hizo papeles de secundario, aunque era tan característico y único que muchas veces era el centro de atención. Su imagen fue clave para desarrollar personajes de villanos enigmáticos y embaucadores, papeles con un toque de ironía, con un rostro de cara dura, cínico, burlón e irónico, y una figura delgada, con una gran sonrisa que lo hacían adecuado en este tipo de papeles en el western. En la década de los 60 y los 70, debutó en el western Cabalgar en solitario, película estrenada en 1959, protagonizada por Randall Scott. Los 60 fueron clave para la carrera de James, primero en su papel de Britt, el lanzador de cuchillos de los Siete Magníficos, western estrenado en 1960, y segundo en su papel de Samuel, un astuto montañés en el western Mayor Dandy, estrenado en 1965. En 1968, el director Sergio Leone pensó en el actor para que interpretara el clásico papel de armónica en el spaghetti western hasta que llegó su hora, pero el actor pedía demasiado dinero. Aunque en la década de los 70 colaboró con el conocido director en la película Agáchate maldito, estrenada en 1971, en la que interpreta a un irlandés experto en explosivos que viaja a México durante la época de la Revolución Mexicana. En 1972 trabajó en España en el western Una razón para vivir y una para morir, en el papel del excoronel Pembroke, degradado por haberse rendido al ejército confederado. En la década de los 90, recuperado de una grave enfermedad, apareció en el western Maverick, junto a Mel Gibson y Jodie Foster. James Coburn, que moría siempre de una forma muy violenta en la gran pantalla, falleció en 2002 mientras escuchaba música con su esposa. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 13 películas del oeste en las que ha participado James Coburn. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Cabalgar en solitario, película estrenada en 1959. Un cazarrecompensas captura a un joven acusado de asesinato y de regreso a la ciudad donde será juzgado, serán perseguidos por el hermano del detenido que trata de liberarlo. Los Siete Magníficos, película estrenada en 1960. Los habitantes de un pueblo mexicano que viven atemorizados por una banda de forajidos deciden contratar los servicios de 7 pistoleros, 7 mercenarios, cada uno con una habilidad especial en el manejo de las armas. Mayor Dandy, película estrenada en 1965. Desobedeciendo las órdenes de sus superiores, el Mayor Dandy recluta a un grupo de hombres compuesto por delincuentes y prisioneros para que rescaten a unos niños que han sido secuestrados por los indios. El Oeste Loco, película estrenada en 1967. Un jugador de póker compra un mapa que indica dónde está escondido un gran tesoro, una enorme suma de oro que fue robado un tiempo atrás. Agáchate maldito, película estrenada en 1971. La banda de Juan Miranda y el irlandés John, experto en explosivos, planean robar un banco. Al final se darán cuenta que es utilizado como prisión para los revolucionarios mexicanos. Una razón para vivir y una para morir, película estrenada en 1972. Un coronel degradado acusado de traición reúne a un grupo de proscritos y delincuentes para realizar una misión suicida. Pat Garrett y Billy el Niño, película estrenada en 1973. El antiguo compañero de Billy el Niño, Pat Garrett, convertido en sheriff, será el encargado de dar caza al pistolero. Muerde la bala, película estrenada en 1976. Un periódico organiza una carrera de caballos, en la que se inscriben unos personajes muy variopintos. Los últimos hombres duros, película estrenada en 1976. Un hombre condenado a trabajos forzados consigue huir junto a otros prisioneros, y su objetivo es buscar al sheriff responsable de la muerte de su esposa. Intrépidos forajidos 2, película estrenada en 1990. Las autoridades de Nuevo México consiguen capturar a todos los forajidos tras una guerra de ganaderos, y el único que logra escapar es Billy el Niño, al que le ofrecen un acuerdo. Maverick, película estrenada en 1994. Un jugador profesional llamado Maverick necesita $3.000 para poder participar en una gran partida de póker. Los Ángeles Vengadores, película estrenada en 1995. Un guardaespaldas es contratado para proteger a un profeta mormón de una banda de aspirantes a asesinos. Cherokee Kid, película estrenada en 1996. El joven Isaiah Turner presencia cómo asesinan a su padre y decidirá vengarse, aunque no tiene ninguna de las cualidades necesarias para sobrevivir en el duro oeste. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.